En esta lección vamos a estudiar el libro de Joel. Joel fue un profeta muy fiel y aunque es un libro pequeño que solamente tiene algunos capítulos, es un texto muy importante y vamos a aprender muchas cosas importantes acerca del Señor y también acerca del futuro. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Joel. El autor del libro de Joel es Joel, el hijo de Petuel. No sabemos mucho acerca del profeta Joel. La fecha. Hay tres posibilidades. 830 antes de Cristo, el séptimo siglo antes de Cristo o 500 a 450 antes de Cristo. Los recipientes. El reino del sur, Judá. El propósito del libro es para avisar acerca del juicio y llamar a las personas para arrepentirse. En el hebreo, el nombre del libro es Joel. Joel significa el Señor es Dios. En el griego, el nombre es Ioel y en latín es Joel. El resumen de Joel. Este libro tiene 3 puntos. Primeramente tenemos la plaga de las langostas en capítulo 1, versículos 1 a 20. Después tenemos el día del Señor en capítulo 2, versículos 1 a 17. Y también tenemos la respuesta del Señor en capítulo 2, versículos 18 a capítulo 3, versículo 21. Primeramente vamos a hablar acerca de la plaga de las langostas en capítulo 1, versículos 1 a 20. Dios llama a los ancianos de Judá para ser testigos porque Dios mandará una plaga que sus bisnietos van a recordar. En capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Dios llama a Judá para despertar de su borrachera, porque el ejército de langostas viene pronto y las personas van a lamentar. Dice en versículo 13 a 15 de capítulo 1, ceñíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. En capítulo 2, versículo 1 a 17, el tema es el día del Señor. Una trompeta en Sión, o Jerusalén, anunciará el día del Señor, un día terrible. Dice capítulo 2, versículo 10 a 11, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Dios llama a su gente para ayunar, llorar y lamentar porque el arrepentimiento es necesario. En capítulo 2, versículo 18 a capítulo 3, versículo 21, el tema es la respuesta del Señor. Si las personas se arrepienten, Dios va a restaurar su gente y a bendecir la tierra. También Dios dará su espíritu a toda su gente
y van a profetizar y tener sueños, según capítulo 2, versículo 28 a 29. Esta profecía es específicamente una referencia del día de Pentecostés, porque nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 14 a 21, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En este sermón, Pedro explica que el día de Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Podemos ver durante el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino para vivir en cada creyente y también que hablaron en idiomas conocidos. Todos entendieron el mensaje en su propio idioma, y también las personas vieron en el sol señales y en la luna también. Es una promesa en Joel capítulo 2 versículo 28 a 29 que Dios iba a mandar su Espíritu Santo para vivir en cada creyente en el día de Pentecostés. Joel capítulo 2 versículo 30 a 31 habla acerca del juicio del Señor. Dice: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Pero la promesa es que los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Es la razón por la cual Jesús vino, para sufrir en nuestro lugar, para pagar el precio para nuestros pecados, para morir en una cruz y después resucitar de entre los muertos en el tercer día. Por lo tanto, dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para cualquier persona que confía en Jesús. En los últimos días, Dios va a restaurar a Judá y Jerusalén. Dios llamará a su gente al valle de Josafat, que significa Dios juzga. Un día, todo el mundo sabrá que el Señor es Dios. También un día Jerusalén va a ser santo y nunca va a ser vencido otra vez. La tierra de Israel va a ser fértil y una fuente va a salir del templo de Dios. También tenemos esta profecía en Ezequiel capítulo 47. También en este texto podemos ver que Egipto y Edom van a ser desolados porque abusaron el pueblo de Dios. Pero Dios va a perdonar a Judá y el país tendrá habitantes para siempre. Jerusalén tiene una gran bendición. La bendición es que el Señor habita en Sión. En este libro vimos muchas profecías muy interesantes. Una profecía muy interesante está en capítulo 2. En capítulo 2
habla acerca del día del Señor que viene. Y Dios promete que va a mandar su Espíritu Santo, toda su gente profetizará. El significado de esta profecía es el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Después que Jesús ascendió al cielo, Él mandó Dios el Espíritu Santo para vivir en cada creyente. Y Él todavía vive en los creyentes hoy. Por Él tenemos sabiduría y tenemos entendimiento cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Y tenemos la capacidad para servir a Dios también.